Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente podernos conectar para poder platicar y poder compartir, hermano, cómo el Señor en su misericordia habla, cómo el Señor en su misericordia manda siempre un mensaje, un tema de instrucción a su pueblo. Y sabemos que el Señor es bueno y es misericordioso. Bendecimos a los hermanos que están conectando a la Iglesia de Cristo, la casa Iglesia de Cristo Cantar de los Cantares de San Marcos. Bendiciones, Carlita, hermano Rolando, hermano Kevin, hasta ahí alcanzo a ver. Pues qué privilegio nuevamente estar reunidos para poder seguir estudiando la palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar de lleno al tema de en esta noche. Y reciba usted un caluroso saludo, un fraternal saludo, hermano, sabiendo que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Me acompaña usted, hermano, a orar. Padre, en esta noche yo bendigo tu nombre, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, porque hay un propósito definido, Señor. Quizá no entendemos nosotros a profundidad lo que pasa en nuestras vidas, Señor, pero lo que sí tenemos fe y lo que estamos completamente confiados es de que todo nos ayuda a bien, Señor amado. Por eso en esta noche yo te pido que tú bendigas a mis hermanos. Yo te pido, amado Dios, que tú los guardes, que tú sigas siendo, Señor, esa espada, ese protector, Señor, esa protección, Señor amado, ese escudo sobre la vida de cada una de las familias, de mis hermanos, Señor, de la congregación, de los hermanos que se están conectando. Por favor, bendice a cada uno por nombre. Por favor, Señor, sabiendo, Señor amado, que estamos guardados, Señor, en la palma de tu mano. Queremos ser, Señor, como ese salmo, esa descripción de ese salmo, que queremos estar, Señor, metidos, sometidos, Señor, al abrigo. Queremos vivir al abrigo del Altísimo, Señor, sobre esa sombra del Todopoderoso, Padre, y sabemos, Señor, que ahí estaremos protegidos. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Vamos a seguir estudiando un poquito, hermano, el tema de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Y estamos estudiando, hermano, la iglesia de Pérgamo. Hemos estado diciendo que Pérgamo significa matrimonio, compromiso. Hablábamos un poquito cómo estaba conformada esta iglesia o en dónde el aspecto religioso, histórico, cultural, hermano. Sabemos de que tenían muchas doctrinas, hermano. Habían 4 sectas que tenían una influencia muy fuerte sobre esta iglesia, hermano. Y miramos también las cualidades que tenía esta iglesia, que el Señor les dice, yo sé cuáles son tus cualidades, sé qué es lo bueno que tú tienes. Entonces, el Señor les habla de una iglesia que tiene obras, les admira, hermano, en cierta manera, que esta iglesia estaba en un lugar donde había una adoración muy fuerte a un ídolo, hermano, que era Zeus, y para esa gente era el dios de los dioses, era el dios que tenía el cuidado, la protección, tenía el propósito de los seres humanos y de todo lo que existía. Y por eso el Señor le dice, tú habitas donde está Satanás, donde tiene su trono Satanás. También, hermano, hablamos un poquito sobre que dentro de las cualidades el Señor hablaba sobre hombres y mujeres, o le hablaba a esta iglesia y le decía que a pesar de los momentos difíciles, de las persecuciones aún que habían, de las circunstancias que se movían, se habían guardado fielmente. Y empezamos a ver, hermano, los defectos o lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia. Y es interesante porque lo primero son 2 aspectos los que el Señor habla a esta iglesia. Y para retomar, hermano, el tema, váyase conmigo al libro de Apocalipsis, en su capítulo 2 y en su versículo 14. Y dice la escritura, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hermano, y dice la escritura que ahí tienes a los que retienen
Y me ha llamado la atención que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le recrimina a esta iglesia? Que esta iglesia tenía dentro, hermano, de su membresía, dentro, déjeme interpretar, dentro de la estructura de la congregación, tenía a hombres que retenían dos doctrinas que el Señor aborrecía totalmente, hermano. Amén. Dos doctrinas, hermano, y me llama la atención porque le habla que retienen hombres que retenían otra doctrina. Y es interesante porque ya hablamos el día martes, hermano, sobre la doctrina de Balaam. Y hablábamos un poquito, pero para resumir, hermano, es aquella doctrina, ¿sí? Aquella doctrina que enseña, hermano, ¿a qué? A poner tropiezo. Usted sabe que Balaam fue el que le dijo a Balac cómo podía destruir. Fue llamado Balaam, hermano, por Balac para que fuera a maldecir al pueblo de Dios. Y usted sabe toda la historia, está en Números, hermano, que el Señor no permitió. Le decía, ¿cómo voy a maldecir lo que es bendito? Amén. Entonces, hermano, pero había de por medio un pago, hermano. Amén. Entonces, este hombre al final no pudo maldecir, porque esa era la instrucción de Dios, era un profeta. Pero me llama la atención que en varios pasajes habla, hermano, que por el consejo de él, los hijos de Dios, hermano, por el consejo que le había dado Balaam a Balac, hermano, le dio la clave, por decir, le dio el secreto, ¿verdad? Es decir, si quieres que Dios ya no esté con este pueblo, hazlo pecar. Y ahí dice que mandó mujeres moabitas, hermano, los hombres de Dios, los hombres de Israel, se metieron con las mujeres moabitas, usted lo va a encontrar en Números 25, y ahí habla cómo estas mujeres seducen a los hombres, y los seducen a tal grado que empiezan a sacrificar a ídolos, hermano, y se fueron en pos de. Bueno, ese era, hermano, interesante cómo esa doctrina estaba dentro de la iglesia de Pérgamo. Amén. Pero yo pensaba hoy en la tarde, hace un momento, hermano, bueno, ¿y por qué la Escritura nos deja eso? ¿Por qué la Escritura nos deja ver esto? ¿Será que hay hoy dentro de nuestras congregaciones o nuestras congregaciones pueden tener una mezcla de doctrina? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Amén, porque por algo el Señor lo ha dejado estipulado y es el que nosotros tenemos que empezar a escudriñar en nuestra vida. Y hablábamos un poquito de eso. Hoy vamos a ver, hermanos, sobre la doctrina de los nicolaitas. ¿Quién era o cómo se funda? ¿Qué era lo que estos hombres practicaban realmente? ¿Y qué era? ¿Por qué el Señor, hermano, despreciaba tanto estas doctrinas? Pero se da cuenta usted, hermano, que en las primeras dos iglesias, en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo, allí aparecen los nicolaitas. Es interesante que a la iglesia de Éfeso el Señor le dice, pero tienes algo bueno, después de que le da el regaño de que no comparte las obras de los nicolaitas. Entonces muchos escritores dicen que esta doctrina estaba en Éfeso, pero como no compartieron, ellos sí dijeron, sus obras nosotros no las compartimos. Entonces lo que hicieron los nicolaitas fueron, se salieron de Éfeso y se fueron para Pérgamo. Y Pérgamo sí los cobijó. Por eso el Señor, hermano, le recrimina aquí, porque a Éfeso le dice, pero tienes algo bueno también, que desecha las obras de los nicolaitas. Pero a esta iglesia le viene a decir que retienes a hombres, que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Pero también tienes a los que retienen, a los que abrazan, a los que practican, a los que viven, a los que creen la doctrina de los nicolaitas. Y empecé a investigar un poquito, hermano, sobre la doctrina de los nicolaitas para ir entendiendo, hermano, qué aplicación o qué aplicabilidad tiene para hoy. Amén. Porque esta es una palabra. Recuérdese que la palabra del Señor siempre está en un presente. Entonces, hoy hay que revisar si no está la doctrina de Balaam. Hoy tenemos que revisar si no está la doctrina de los nicolaitas. Entonces, fíjese que investigando un poquito, hermano, cosas así muy generales,
los nicolaitas vienen, dice hermano, de una palabra que es Nicolás. Amén. Y este Nicolás, hermano, viene de dos componentes griegos, Nikos, y el otro es laicos, que es pueblo. Entonces, muchos, hermano, interpretan que Nicolás significa conquista del pueblo, dominio del pueblo o victorioso sobre el pueblo. Hay otras personas que interpretan esto como, aquí lo anotaba, como el destructor del pueblo. Porque al final, hermano, lo que pretende esta corriente es destruir al pueblo. Amén. O corruptor del pueblo. Entonces, las dos doctrinas son muy similares, hermano. Las dos doctrinas al final vienen y el punto medular de esto es llegar a que el pueblo entre en corrupción, que se corrompa, en el espíritu, que se corrompa en el alma, que se corrompa en el cuerpo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pues viendo un poquito ahí, hermano, quién fue el fundador de esta doctrina. Y ahí es donde algo que a mí me llama mucho la atención, porque muchos historiadores, estudiosos, teólogos, hablan, hermano, que el fundador de esta secta, porque después ya muchos estudiosos ya lo hablan como una secta. Aún el diccionario Strong, hermano, cuando describe los nicolaitas, ¿qué significa? Hermano, habla de un hereje. Y eso es lo que ahí es donde yo me quiero detener unos minutos, hermano, y poder escudriñar, porque muchos estudiosos, hermano, hablan de que Nicolás, o sea, los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás. Amén. Entonces, ¿pero quién era Nicolás? Y muchos hablan, hermano, de que Nicolás fue un diácono. Y fíjese que estudiando en el libro de Hechos, en su capítulo 6, yo quiero que usted se vaya ahí conmigo a leer este pasaje. Y dice la escritura, hermano, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mire, hermano, oiga, bien interesante. ¿Cuáles eran las características de estos diáconos? Dice, 7 diáconos que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y encarguémosles el trabajo. Mire, eran diáconos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Procoro, Nicor y Timón y Parmenas y Nicolás. Amén. Entonces, hermano, muchos teólogos hablan de que este Nicolás, el que funda, hermano, la secta, la herejía de los nicolaitas, hermano, fue alguien que fue diácono. Y fíjese que a mí me llama la atención, hermano, porque aquí nos habla un poquito que al final la sustancia, ¿qué era, hermano, el mensaje? ¿Qué era la práctica? ¿Cuáles eran las obras, hermano, de los nicolaitas? Dice que era enseñar una ley en contra de la ley de Dios. Era enseñar prácticas que fueran en contra de la ley de Dios. Amén. Ahora, es interesante, hermano, porque usted me diga, ay, hermano, pero si aquí me viene un satánico y yo no lo voy a hacer. Pero fíjese, hermano, ¿sabe qué me llama la atención a mí de esto? Que si este hombre es el fundador, él fue diácono. Él estuvo, hermano, aprendiendo de los apóstoles. Otra situación dice que se caracterizó este movimiento por la sensualidad. Amén. Algo que ellos practicaban, hermano, era la sensualidad.
Entonces, a través de la sensualidad, dice que llegaban y seducían a los cristianos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Ser, hermano, precavidos en todos los aspectos, espiritual, material, hermano, en la forma de vestir. Hay que tener mucho cuidado con la sensualidad, porque eso abre puertas. Yo comparto lo que dice nuestro hermano Angelito Mesa, y él dice, no podemos poner un figurín, un tema de demostraciones de cómo hay que llegar, pero yo creo que usted y yo debemos, hermano, y principalmente las hermanas, deben de tener mucha sabiduría para vestirse, para llegar a una iglesia. Hoy, excuso decir, hermano, de que hay muchas prácticas sensuales dentro de la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Porque el tema es de que la doctrina de Balaam está hoy vigente. Porque era una enseñanza, era una práctica. Y recuérdese que el objetivo de estas dos doctrinas era prostituir, eran corromper al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo del enemigo, hermano? El enemigo quiere que nosotros nos corrompamos, que nosotros nos apartemos. El objetivo del enemigo es apartarnos de su palabra, apartarnos de la presencia del Señor. Y a veces, hermano, no hay necesidad de sacar a alguien de la iglesia. Oiga lo que le voy a decir, a veces no hay necesidad de sacar una iglesia, ¿sí? A alguien, sino simplemente empezar a practicar cosas que no estén dentro de la ley, dentro de la guianza del Espíritu Santo, hermano. Ahí empiezan los problemas. Amén. Fíjese que investigando un poquito más, dice que estos tenían muchas fiestas paganas, o sea, la sensualidad y cómo seducían a los cristianos era para que participaran de fiestas paganas. Por eso hay que tener cuidado. Fiestas inmorales, fiestas sexuales. Y a mí me llama la atención algo, y que dice que también practicaban el libertinaje. Ahora bien, estudiando un poquito, hermano, Judas, unas hojitas antes, hermano, apunté Judas 1:4. A mí me llama la atención algo. Aquí, mire pues, Judas 1:4, y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para una condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra nos enseña que debemos de tener mucho cuidado, porque a la gracia no la podemos convertir en libertinaje. Amén. Ahora, ¿quién es aquel, hermano? Yo me ponía a pensar y decía al Señor, ¿quién es aquel que pueda venir a incitar al libertinaje? Aquel que ha conocido la gracia. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos. Hermano, pero hay una palabra, hay un fuerte que dice, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Por eso, imagínense, un diácono que escogieron y que dieron características, termina. Por eso, hermano, yo radico mucho en lo que decía el apóstol Pablo, y decía el apóstol Pablo que, hermano, yo tengo que permanecer, decía el apóstol Pablo, porque después de ser heraldo, puedo llegar a ser descalificado. Entonces aquí, hermano, ¿qué nos enseña esto? Que día con día es una batalla para permanecer en el reino. Que día con día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hermanos, tenemos que estar nosotros, hermano, pendientes de nuestros actos, pendientes de lo que oímos, pendientes, hermano, porque en un momento podemos hacer que entre una palabra que no sea de parte de Dios y pueda venir y germinar en nuestros corazones. Hermano, pero mire, es fulano de tal, sí, pero eso no tiene nada que ver hoy, hermano. Usted tiene que ver, hermano, que lo que le estén enseñando tenga fundamento como a Cristo, hermano amado. Tenga fundamento que Él viene pronto, que se hable de santidad, que Él es el único que merece la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, y que nosotros tenemos que rendir nuestra vida, reconocer lo que tenemos en nuestras áreas, rendirlas y pedirle al Señor que Él renueve nuestra mente.
que en nuestra vida esté ese proceso de cambio. Porque al final, hermano, aquí nos habla la palabra de que, hermano, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más trabajaban estos hombres? Pervertían los valores, pervertían la moral. Entonces, al final, el Señor estaba molesto con esta iglesia, le recrimina a esta iglesia y les dice, ustedes tienen, pero tengo unas cosas contra ti. Yo le voy a leer esta versión porque es interesante también lo que nos habla esta versión. Y dice esta versión, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras. Y a mí me gustaba mucho este término. Amén. Porque se le estaba tolerando, se estaba aceptando a aquellos que tenían otra creencia, aquellos que tenían, hermano, otra enseñanza, aquellos que creían, hermano, y hermano, que creían otra doctrina. Y ellos los toleraban, no eran aquellos decir, mira, tú estás haciendo algo incorrecto, esto no es de Dios, esto no le agrada. No, lo que hacía esta iglesia era tolerar. Hermano, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces, con tal de que las iglesias sean numerosas, se toleran muchas cosas, y no es así. El plan de Dios, hermano, es que el hombre entregue, que el hombre reconozca que falla y que necesita del auxilio, que uno no puede hacer nada por uno mismo, que uno tiene que aprender a entregar las áreas y, hermano, entrar en ese proceso de restauración. Amén. Por eso, a mí me llama la atención, hermano, cómo el Señor le habla a esta iglesia, hermano. Y apuntaba yo también otro texto aquí, hermano, si usted se puede ir conmigo a Primera de Tesalonicenses. Váyase conmigo, hermano, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2:4. Dice la escritura, ¿dónde está aquí? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio y así hablásemos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí estaba escribiendo el apóstol Pablo y le decía, el evangelio, hermano, es una responsabilidad el compartirlo. Porque aquí Pablo decía, fuimos aprobados y se nos fue dado el privilegio de poder confesar y de compartir este evangelio. Amén. Pero el Señor primeramente había aprobado los corazones. Porque no es para agradar a los hombres. Hagamos tal cosa porque a eso le gustan los hermanos. No, hermano. Recuérdese que uno de los temas bien difíciles que vivió, por ejemplo, Aarón, cuando viene Moisés y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste todo este alboroto de hacer este templo? Tuve miedo del pueblo. En otras palabras, se me pudieron revelar, es mejor tenerlos contentos. No, hermano, el evangelio no es así. El evangelio es aquel que ha entendido que el Señor tiene que trabajar en su vida. Y hermano, pasan tantas cosas en nuestra vida que a veces no las entendemos. Pero yo sí estoy seguro en algo que llevan un propósito, que llevan una finalidad, hermano, que llevan, hermano, un fin. Y ese fin es, hermano, que nosotros crezcamos y que lleguemos a la madurez, que lleguemos a la estatura de la madurez, que lleguemos a la estatura de Cristo. Y muchas veces pasan situaciones en nuestra vida. Amén. Pero hoy lo que el Señor nos está diciendo es, tenemos que examinar nuestra vida, porque podemos llegar a tener prácticas desagradables. Hermano, es que fíjese que a mí me gustaba practicar una situación, pero fíjese, no, hermano, usted tiene que estar dentro de los parámetros bíblicos, dentro de los parámetros del Espíritu, en los parámetros de la ley del Señor. Porque ahora es usted un pueblo de Dios. Si usted se va a vivir, hermano, por ejemplo, a los Estados Unidos, hay hermanos que están en los Estados Unidos viéndonos, las leyes de allá son diferentes a las de aquí. Ellos tienen que llegar allá y vivir conforme la ley y los requerimientos de la nación donde están. Amén. Ciertamente nosotros estamos en esta tierra
Pero usted y yo pertenecemos a una ciudad celeste, una ciudad eterna. Y debemos empezar a aprender cómo allí se vive. Debemos de aprender esa cultura. Y esa es la cultura, hermano, de la consagración, la cultura de la alabanza, la cultura de la adoración, hermano, la cultura de honrar al Señor, la cultura de amar al Señor. Porque si usted y yo no amamos al Señor, ¿qué vamos a llegar a hacer allá? Si usted y a mí no nos gusta alabar, ¿qué vamos a llegar a hacer allá? Si usted en adoración se aburre y dice, ay, ¿cómo adora? ¡Qué aburrido! Hermano, no nos van a llevar allá. Porque allá, hermano, es una adoración continua, es una alabanza continua, hermano amado, en donde vamos a estar delante del Señor y vamos a estar diciendo santo, santo, santo por toda la eternidad. Esa es una parte importante. Entonces, hoy tenemos que entender que debemos de dejar prácticas, porque esas eran prácticas de un mundo de tinieblas, de un mundo de oscuridad. Y que ahora somos trasladados a un nuevo reino. Tenemos que aprender la cultura, tenemos que aprender el gobierno del reino donde usted está actualmente. Amén, que es el reino de los cielos, y tenemos que aprender que ahí hay un rey, y es el rey de reyes y señor de señores, aquel que dio la vida por usted, hermano. Pero ciertamente ha dejado preceptos, ciertamente ha dejado una forma de vida, ciertamente él vino y enseñó que la voluntad que él vino a hacer en la tierra no era la de él, sino era la de su Padre. Y eso, ahora, si nosotros somos, hermano, si era nuestro primogénito, si nuestro hermano mayor, tenemos un mismo papá. Debemos de aprender hoy a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, fíjese que estas dos doctrinas en una iglesia que empezaba a corromperse. Por eso es interesante verlo desde el ángulo que cuando se pierde el amor, que habla de la iglesia de Éfeso, yo lo miro así como una degradación. Pierde el amor, baja un peldaño, que es el temor. Al tener temor, hermano, baja otro peldaño en la degradación de la iglesia. Y empiezan ya, hermano, a tolerar ciertas cosas. Y vamos a ver la próxima semana la iglesia de Tiatira, hermano, que ya tienen participación directa esas doctrinas. Entonces podemos ir viendo cómo la iglesia que pierde, ahora no hablemos de iglesia, hablemos del cuerpo de Cristo, usted y yo. Si usted y yo dejamos de amar al Señor, eso automáticamente nos va a bajar de nivel. Y empieza el temor. Hermanos, si no podemos trabajar con eso y recuperar nuestro primer amor, vamos a empezar a tolerar mezclas, tolerar yugos, tolerar pecados. Esa palabra a mí me llama mucho la atención, hermano. Famoso tolerar. Eso hay que ser tolerantes. No, hermano. Con el pecado no hay que ser tolerantes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor enseña que Dios no es tolerante con el pecado. Que ama al pecador, eso es aparte. Pero no ama su práctica. Hoy cualquiera sale a decir si Dios es amor y yo me creo un pez, yo me creo una mujer, yo me creo un hombre, yo soy esto y a mí Dios y yo no le hago mal. Es que no es de hacerle mal a alguien de lo que yo creo, es de lo que Dios cree. Dios tiene fundamentos, Dios tiene principios inamovibles. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. El pueblo de Dios, hermano, tiene que entender y tiene que hacer una parada y empieza a ver y debe empezar a preguntar por las sendas antiguas, preguntar por ellas y caminen sobre ellas, dice la Escritura. Porque podemos, hermano, en esos temas de que la iglesia tiene que modernizarse, que esto, que el otro, hermano, podemos perder el enfoque. Es que usted es una iglesia anticuada, usted debería tener esto, usted debería tener lo otro. Hermanos, que a usted no le digan que el Espíritu Santo le hable, porque Él es el que conoce a Dios. Él es el que conoce. Dice el Señor, yo voy a dejar, yo me tengo que ir, pero va a venir un consolador, va a venir alguien que va a ocupar mi lugar aquí en la tierra y Él va a estar con ustedes.
Y el Espíritu Santo dice que viene a hablar de lo que oye que están hablando allá arriba. Entonces el Espíritu Santo jamás va a estar desenfocado con el respeto al Espíritu Santo. Jamás. Entonces Él es el que debe de guiar su vida. Ay, hermano, es que fíjese que yo practico. No, hermano, pregúntele al Señor, el Espíritu Santo, si es algo, hermano, que el Señor le permite, hágalo. Si el Espíritu Santo le da vía, hágalo. Pero no mezclemos las cosas, porque aquí empiezan los problemas. Entonces, una iglesia sin amor, empieza el temor y empiezan las tolerancias, hermano. Las tolerancias. No, hermano, toleremos porque sí, es que mire que de todos modos, en donde hay amor, no importa las situaciones. No, hermano, no es así. La Escritura no nos enseña eso. Amén. ¿Por qué se acepta eso? Porque ya hay temor, ¿verdad? Porque se perdió el primer amor. Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de aprender. Hay muchas influencias, hay muchas doctrinas, hermano amado, pero ¿sabe con qué me quedo, hermano, de los nicolaitas? O sea, lo que a mí me deja mucho que aprender hoy es que si Nicolás fuese diácono, hay que tener cuidado. Amén, porque ¿quiénes son los que hacen las herejías? Los que estuvieron y se apartaron. Muchos le llaman Nicolás el hereje o Nicolás el apóstata. Y recuérdese que la Escritura dice que antes que venga el Señor tiene que haber un movimiento de apostasía terrible. Eso dice la Escritura. ¿No serán que estos componentes, hermano, se están dando y que son movimientos, son espíritus que atraen, hermano, y seducen el alma? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces Balaam, hermano, enseñaba a que el pueblo se prostituyera. Y la doctrina de los nicolaitas también ese era el fin. A través de la sensualidad. A través, hermano, ¿de qué? Hablaba de situaciones, de obras que estuvieran en contra de la ley de Dios. Amén, de la sensualidad, de acercarse y de seducir a los cristianos a las fiestas paganas e inmorales, hermano. Estamos, hermano, a finales de los tiempos, el Señor viene pronto. Y, hermano, la iglesia tiene que examinar aún qué fiestas celebra. Tiene que tener mucho cuidado, porque si a usted le gustan, hermano, que le diga el Espíritu Santo, eso es lo que vale. Porque muchas veces hacemos cosas que a nosotros nos gustan, pero son desagradables al Señor. Ahí tenemos un problema serio. Amén, que pervierten los morales, el tema de la moral, los valores, etcétera, etcétera, hermano. Solo le quiero leer algo que encontré en esta versión, hermano. Fíjese que en la versión Dios habla hoy. Mire, qué interesante, le dice, por tanto, hermanos míos, es 12.1, y dice 12.1 y 2 vamos a leer. Por tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis a vosotros mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. ¿Sabe por qué habla Pablo? Porque es interesante que, bueno, hay muchas cosas de que hablar de los nicolaitas, pero los nicolaitas practicaban el libertinaje. Ellos decían que podían hacer con su cuerpo lo que ellos quisieran. Porque todo lo que se hace con el cuerpo no viene y perjudica al espíritu. Mire, hermano, qué interesante. Todo lo que se hace con el cuerpo no importa porque no contamina el espíritu. Entonces ellos tenían fiestas sexuales, tenían un montón de situaciones. Lascivia, habla de lascivia también, hermano. Lascivia, disoluciones, hermano, etcétera, libertinajes. Porque no importaba. ¿Por qué? Porque el espíritu no se contaminaba. Por eso me llama la atención como Pablo habla y dice que nosotros nos debemos presentar como una ofrenda. Nosotros todos. La versión dice presentar vuestros cuerpos. Y cuando habla de cuerpos, habla del espíritu, alma y cuerpo, hermano. En santidad, las tres partes. En ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que debéis ofrecer. Pero oiga que dice esta versión en el versículo 2. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Ahora yo le pregunto, ¿sobre qué criterios vive usted? ¿Sobre qué criterios vivo yo? Porque ciertamente usted y yo podemos estar en una iglesia, podemos estar de líderes, etcétera, pero realmente, ¿qué criterios, sobre qué criterios maneja usted su vida?
¿Sobre qué criterios maneja su diario vivir? Porque usted llega a la iglesia, va a cantar, levanta sus manos, recibe el mensaje, dice qué bonito y saluda a los hermanos. Y uno dice, qué hermano tan lindo, cómo pone atención a la prédica, cómo levanta sus manos, cómo adora, ay, qué lindo hermano. Pero al salir, ¿bajo qué criterios maneja usted su vida? Aquí me llama la atención, dice, no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Entonces hay criterios de este tiempo. ¿Sí? Cambiad vuestra manera de pensar para que así cambiéis vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano, le habla así el apóstol Pablo? Porque fíjese que cuando hablamos ya de los hermanos del desafío que le viene a la iglesia a esta iglesia que estamos estudiando, a la de Pérgamo, mire qué dice, hermano, después que le habla de las dos doctrinas que tenían dentro de la iglesia. Mire qué interesante, vivir bajo qué criterios. ¿Qué criterios maneja usted su vida, hermano? Recuérdese que si usted no lleva el criterio de Cristo, el criterio del Espíritu Santo, hermano, no vamos a avanzar. Pero dentro de la misericordia del Señor, en el verso 16, por tanto, dice. Y aquí hay una palabra de misericordia, una palabra especial. Dice, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Entonces, hermano, es interesante porque la iglesia de Pérgamo recibe un regaño del Señor. Y le dice, le da la radiografía y le dice, esto es lo que no me gusta porque esto están tolerando, no practicando. Porque aquí todavía, hermano, está la situación. Perdieron el amor, entró el temor, en esta iglesia se empieza a tolerar. Y en la próxima iglesia que vamos a ver, se empieza a practicar. Debemos de tener mucho cuidado con eso, hermano. Si nosotros estamos tolerando cosas, es tiempo de arrepentirnos porque hay oportunidad. Si estamos empezando a tolerar cosas en nuestra vida, si hemos empezado a tolerar, hermano, cosas, y empezamos a tolerar prácticas, cuidado, porque el segundo paso va a ser practicar lo que estás tolerando. Porque hoy mucho pueblo de Dios o gente que se dice ser de Dios está tolerando cosas porque también ellos participan de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y la palabra aquí nos dice arrepiéntete. Y cuando habla de arrepentirse, hermano, es cambiar la mente. Es cambiar el propósito, hermano, en el cual uno ha estado viviendo. Es, hermano, buscar nuevamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso a mí me llama la atención y aquí la palabra esta nos habla, hermano, y dice, no viváis conforme a los criterios de este tiempo presente. Cambiad vuestra manera de pensar. En otras palabras, Pablo también aquí estaba diciendo, arrepiéntete. Cambia de mente, cambia de forma de pensar. Porque al cambiar la manera de pensar se va a obrar. Lo que pasaba con los nicolaitas es de que ellos pensaban en la sensualidad, pensaban en la lascivia y tenían obras. Por eso Éfeso le dice, no acepta las obras de los nicolaitas. Y las obras eran la forma de vivir sus actos, su vida. Entonces hoy tienes que entender tú y debo entender yo qué criterios estamos viviendo, con qué criterios estamos nosotros llevando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras futuras generaciones. ¿Qué criterio estamos usando? Porque hoy el criterio fundamental es, tienes que estudiar, no te importa nada más, prepárate, porque si no tienes hoy una preparación, hermano, y eso es en parte cierto. Tienen que estudiar. Yo le hablo a los chicos de la iglesia, a los jóvenes, estudien, prepárense, porque aquí en esta tierra sirve. Pero que no sea la prioridad. Porque yo le voy a decir algo, cuando Dios abre puertas, nadie las cierra. Hay testimonios y un día de estos, primero Dios, vamos a permitir que un hermano nos comparta, hermano, el testimonio siempre que hablo de este hermano, para mí es de mucha bendición.
Un hombre, hermano, que Dios ha permitido que él sea muy próspero. Pero lo primero en su vida es buscar del Señor. Entonces, hermano, y él salió de las drogas, salió de las maras, hermano, de muchas situaciones de pobreza, ni siquiera de pobreza, escasez. Y si hay un rango más bajo de la escasez, ahí estaba él, dice. Pero el Señor ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que a los hijos de Dios nos van a seguir las bendiciones. La doctrina de Balaam es aquella que va hermano, que predica o que desea, hermano, solamente la prosperidad. Ahora yo pregunto, ¿será malo la prosperidad? No, no es mala. Por eso escribe el apóstol Juan, si no estoy mal, dice: yo deseo que seas prosperado en todo. Pero el equilibrio es así como tu alma es prosperada. Así como tú te estás rindiendo al Señor. A la manera de que tú te rindes, así vas a ser prosperado. Ese es el orden de Dios. Amén. Entonces, terminamos este texto y dice: por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer. Mire, si usted no cambia, yo no cambio nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir. Y si nuestra manera de vivir no cambia, no vamos a entender y no vamos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cuántos queremos conocer? ¿Cuántos queremos conocer la verdad, la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable? Todo lo queremos. Pero si no cambiamos nuestros pensamientos, y esos pensamientos, al cambiar nuestros pensamientos, hermano, cambia nuestra manera de vivir, entonces vamos a conocer. No nos podemos, hermano, quedar bajo los conceptos actuales. Voy rapidito, hermano, porque ya me ha avanzado el tiempo. Entonces, la palabra le dice a esta iglesia: arrepiéntete. La reprensión que viene a esta iglesia, hermano, o el desafío a esta iglesia, tiene que arrepentirse. Esta iglesia estaba equivocada, se estaba equivocando y empezaba a tolerar muchas cosas. Y entonces en la toleración, en ese momento el Señor dice: arrepiéntete, cambia de pensar, cambia de pensamiento. Amén. Y sigue diciendo, a mí me llama la atención: si no, vendré pronto y pelearé contra ellos. ¿Quiénes ellos? A los que esta iglesia toleraba. Pero si esta iglesia no se arrepentía, ellos iban a ser parte de ellos. Y el Señor le está diciendo: y voy a venir contra ellos. Pero si tú quieres ser partícipe de ellos, también voy a venir contra ti con la espada de mi boca. ¿Sabe por qué? Porque la espada de la boca del Señor es su palabra. La palabra nosotros no la podemos torcer. El hombre hoy puede justificar muchas cosas. El hombre puede justificar muchos pecados, si usted quiere, hermano. El hombre puede justificar su forma de pensar. El hombre puede justificar, hermano, bajo los conceptos que quiera vivir. Pero cuando el Señor habla y uno se confronta con la Escritura, ahí, hermano, no se puede uno perder. Viene esa espada, hermano, de la boca del Señor y es radical. Hoy usted y yo podemos en un momento dado, hermano, decir: yo hago esto, yo hago lo otro. Pero viene, hermano, la espada del Señor y nos va a confrontar. Y dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que oír lo que el Espíritu Santo está hablando. Al que venciere. ¿Cuántos queremos ser vencedores? Hermano, yo sé que a nadie le gusta perder. Yo me recuerdo que hace muchos años, hermano, si ahorita tengo 47 y si no estoy mal, yo tenía como 13 años. Sí, estaba en primero básico. Sí, hermano, estaba en primero básico, algo así, hermano. Y hermano, hubo una competencia, a mí me ha gustado correr, pero de correr por gusto, hermano, pero en competencias no soy bueno, no tengo esa resistencia, esa capacidad. Y me recuerdo, hermano, que cuando dijeron: van a correr, hermano, dijeron: córrenos de primero básico, porque era de varios establecimientos, pero no se sabía, y pensaron que iban a llegar solo niños. Entonces dijeron: que váyanos de primero básico. Como éramos chiquitos, pasábamos todavía como de sexto, ¿verdad? Hermano amado, cuando llega gente más grande,
Y eran unas 3, 4 vueltas en ciertas manzanas ahí donde fue la competencia, hermano. Y cuando yo voy viendo, dije yo me recordé, yo corro unos 45 minutos, pero a mi ritmo, hermano. Ahora ya no corro, ahora rodo un poquito, pero ni modo. Y fíjate, hermano, que empezó la competencia, hermano. En la primera vuelta me dejaron de último, hermano. Imagínense pasar 5 veces de último y que le estén cerrando vueltas a uno, hermano. En el parque, en el mero, el gentío, hermano. Yo dije, yo ya no doy otra vuelta. Entonces, llegando a la competencia, yo tenía 13 años. ¡Ay! Dije, un calambre, un calambre. Y hermano, así me zafé yo de la competencia. Pero ¿por qué le digo? ¿A quién le gusta perder? Todos queremos ser vencedores. Amén. Todos queremos ser vencedores. Y aquí está diciendo, al que venciere, ¿qué va a vencer? Todos estos ataques que puedan venir. Todo aquello que pueda venir a nuestra vida, todo aquel dardo que venga del enemigo, ¿para qué, hermano? Para que pueda, el objetivo de ese dardo del enemigo es corromperte, es prostituir nuestra vida, prostituir nuestra alma, prostituir nuestros actos, nuestras conductas, nuestras maneras de vivir. Ese es el objetivo del enemigo. Amén. Y entonces, al que venciere, dice. Amén. Al que venciere, yo le voy, dice, primero, le voy a dar de comer del maná escondido. Ay, hermano, este es glorioso. Porque estamos hablando, hermano, de enseñanzas. Estamos hablando de doctrinas. Y la doctrina te nutre. La doctrina te llena. Entonces, esta iglesia, el problema es de que tenía hombres con doctrinas. Habían otras doctrinas extrañas en la iglesia. Y el Señor le dice, mira, aquí hay un pensamiento, aquí hay otra enseñanza, aquí hay otra doctrina. Yo te voy a decir algo. Si tú vences, si te mantienes fiel, yo te voy a dar de comer del maná escondido. Ahora, ¿quién es el maná escondido? El maná escondido nos habla de revelación. Yo sé que usted quiere ser un hombre y una mujer con revelación. Un hombre que venga la revelación del Señor y que nos pueda revelar, nos pueda mostrar. Y aquí dice, les voy a dar de comer del maná escondido. Amén. Y aquí hay unos textos que usted los va a leer, solo le voy a indicar en qué textos. Son Juan 6:31, Juan 6:51 y leamos uno nada más. Juan 6:58. Y hermano, ¿y quién es el maná escondido? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces el Señor, en otras palabras, le estaba diciendo, yo te voy a dar de comer del maná, de ese maná que no solo te va a sustentar ahorita, de ese maná que te va a hacer que vivas eternamente y para siempre. Todos queremos llegar a ese punto. Todos queremos llegar a comer del maná. Todos queremos llegar como la iglesia de Éfeso, que le den de comer del árbol de la vida. Todos queremos vivir eternamente. Pero sabemos y deseamos vivir en un lugar de bendición donde está el Señor. Pero para llegar ahí tenemos que vencer. Y aquí le está diciendo, al que venciere yo le voy a dar de comer de ese. Pero hermano, habla de revelación. Habla de conocer del Señor. Y termino con algo bien interesante. Porque el Señor, miren, hermano, le habla a la iglesia o a las iglesias de acuerdo a lo que conocen, a lo que viven, a lo que practican o a lo que se mueve. Pero mire qué interesante porque dice, hermano, y le daré una piedrecita blanca. A mí me llamaba siempre la atención, le decía, Señor, ¿y por qué una piedrecita blanca? ¿Por qué le dijiste a esta iglesia? Y dice, una piedrecita, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Cuántos queremos tener esa piedrecita? Pero fíjese, hermano, de que qué está haciendo referencia aquí. Para que esta iglesia comprendiera que era tener, hermano, esa piedrecita blanca. Mire, es bien interesante, hermano.
Porque muchos dicen que en Pérgamo, hermano, Pérgamo, ahí se perfeccionaron los pergaminos. Por lo misma, la misma biblioteca que ellos tenían, dejaron ya casi el uso del papiro egipcio y empezaron a hacer su propio pergamino. Ahí empezaron los pergaminos. Pero también dice que en esta zona, ahí con ellos, también se desarrollaban ciertas competencias. Mire, pues qué interesante. Porque dice que se desarrollaban ciertas competencias. Y le daban al vencedor de la competencia una piedrecita con su nombre. Por ejemplo, el que ganó la maratón de 42 kilómetros venía y le daban una piedrecita blanca. ¿Sí? Él era el vencedor, oiga. Y le ponían su nombre. Y esa piedrecita con su nombre era un pase. Porque al terminar todo el ciclo olímpico que ahora le conocemos, ¿verdad? Había una cena. Una cena para los vencedores únicamente. Ahí no podía entrar nadie más, sino solo aquellos que habían vencido, aquellos que eran vencedores en la disciplina que habían. Entonces ellos llegaban a la cena final, que era la cena de los vencedores, y tenían que mostrar esa piedrecita blanca. Entonces, ¿qué nos habla de esa piedra? Que esa piedra tiene nombre de los vencedores nada más. Amén. Esa piedra nos habla. Y mire, recuérdense que el apóstol Pablo nos habla que el evangelio es como una carrera, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he corrido la buena carrera. Y hermano, y habla de que estamos corriendo, ¿no? Habla alusión de una disciplina. Entonces a mí me llamaba la atención porque investigué, Señor, ¿y por qué le decían que hay una piedrecita y con un nombre? Perdón. Y era lo que pasaba alrededor de esta ciudad. Habían competencias, pero solo a los vencedores. Entonces por eso el Señor le dice, y a los vencedores les voy a dar de comer del maná y les voy a dar un pase, una piedrecita con su nombre, para que podamos estar en aquella cena de los más que vencedores. Porque los que el Señor se va a llevar, hermano, los que el Señor viene y que van a escuchar la final trompeta, hermano, solamente van a ser los más que vencedores. ¿Vencedores en qué? Que vencieron la indiferencia. Que vencieron, hermano, la frialdad. Oiga lo que voy a decir, que vencieron la frigidez espiritual. Por eso en el matrimonio el tema de la frigidez hay que tenerlo y saberlo manejar. Porque la frigidez no es ya una enfermedad. Nosotros, yo creo que ya es una situación espiritual, hermano. Pero también, por falta de amor, puede llegarse a una frigidez espiritual. Y al tener, hermano, muy poco el amor, hay temor. Y por el temor empieza uno, hermano, o se empieza a tolerar lo que hasta aquí vamos. Pero hermano, aquel que venza la indiferencia, aquel que venza, hermano, el desamor, aquel que venza el temor, aquel que venza, hermano, estas doctrinas, la tolerancia, a él le van a dar del maná escondido y la piedrecita blanca con un nombre, el cual, hermano, nadie lo sabe y lo conoce, solo el que lo va a recibir. Amén. Mire, cosas bien interesantes, hermano. Entonces, este mensaje hoy lo tenemos que ver qué aplicabilidad tiene para nuestra vida. Amén. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre le he dicho a la iglesia, Adán se enfrentó, hermano, Adán se enfrentó con la serpiente. La batalla que tuvo Adán y Eva en el huerto fue la serpiente, con una serpiente. Ahora le digo yo algo y le hago una pregunta. ¿Contra qué se está enfrentando hoy? ¿Contra quién es la pelea? Es contra el dragón. Porque ahora ya, la serpiente antigua, el dragón, Satanás. O sea, mutó, se desarrolló, creció. Por eso la Biblia dice que nosotros seremos de poder en poder. También ahora, hermano,
cuando estuvo Adán, hermano, y todo el proceso. Ayer estaba escuchando un mensaje, hermano Tonel Ríos Paredes, y hablaba el Cristo con y el Cristo en, decía. Y hablaba que cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, estuvo con los discípulos, estuvo con los discípulos. Amén. Ahora está en usted, porque Cristo está dentro de nosotros ahora. Amén. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, estaba Cristo con el Espíritu Santo, con, y bajaba sobre, por ejemplo, Sansón, pero se iba. Bajaba a la vida de Elías, pero se iba. Estaba con. Pero hoy, hermano, ciertamente nuestras batallas son fuertes. El nivel de contaminación, el nivel de corrupción espiritual es tremendo, es terrible, hermano. Es terrible la corrupción que hay. Amén. Pero el que venza esto, van a ver, hermano, situaciones que el Señor nos va a recompensar. Por eso vale la pena ser valiente, vale la pena ser vencedor. Amén. Aquí terminamos, hermano, el mensaje de Pérgamo, de la iglesia de Pérgamo. Vimos cómo el Señor se presenta. Ahora vamos a ver el mensaje a Tiatira. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Lo que yo estoy aprendiendo, hermanos, que yo me tengo que mantener en mi fe. Amén. Me tengo que mantener en mi fe. Tengo que mantenerme en mi amor hacia el Señor. El Señor es lo primero, hermano, en nuestra vida. El Señor, la búsqueda es lo primero, hermano. La búsqueda del Señor. Y va a ver, hermano, que el Señor no le va a fallar. El Señor no lo va a dejar. No te voy a dejar desamparado, dice el Señor. Amén. Hermano, no importa lo que usted esté pasando. El Señor es su fortaleza. Solo encárguese de buscarlo, de amarlo, de ser vencedor, de pelear contra lo que hemos estado viendo, contra el desamor, contra el temor, hermano, contra la tolerancia, contra las doctrinas, hermano. Amén. Y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Les bendecimos, me alegro de saludar, hermano Sammy, lo miro conectado, hermana Marleni, hermano Josuecito, hermanos Rosales, perdón, hermano, ya no mucho miro. Hermana Mari, hermanos Minera también puedo ver. Y hermana Natalie, no identifico a mi suegra. Pues a cada uno de los hermanos, qué bendición que nos hayan acompañado en esta noche. Hermano, quiero comentarles, el día domingo, a partir de las 11 de la mañana, estaremos conectándonos para nuestro servicio. Oremos para que el Señor nos siga hablando. Oremos para que haya una palabra fresca, una palabra con unción, para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda ser, hermano, alimentado. Ese es el deseo de mi corazón. Ore por nosotros, por favor. Siempre necesitamos sus oraciones. Y yo sé que el Señor lo guarda a usted también como a nosotros. Amén. Esos son los anuncios. Entonces, hermano, el día domingo a las 11 de la mañana nos conectamos para, hermano, hacerle un culto al Señor. Prepare desde ya su corazón. Hagamos un altar, hermano, ahí donde usted va a estar, ahí en su sala, en donde usted esté. Hagamos que su hogar se convierta, hermano, en un altar al Señor. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Oramos y quiero bendecir la vida de ustedes. ¿Me ayuda a orar? Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos hablas a tiempo y aún fuera de tiempo, dice tu palabra. Padre, por favor, que esta palabra pueda quedar grabada, que pueda, Señor, ser engendrada en el corazón de mis hermanos, Padre. Y que tu amor y tu Espíritu Santo nos guíen a toda verdad. Queremos ser obedientes, queremos ser vencedores. Eso significa que tenemos que aprender a pelear. Y no como la palabra nos habla, que el apóstol Pablo decía, yo no peleo como dando golpes al aire. Yo sé contra quién peleo. Que nosotros podamos llegar a esa madurez, que podamos llegar, Señor, a ese nivel de pelear como se debe, bajo tu guianza y saber, Señor, contra qué movimientos espirituales tenemos que pelear, que batallar, Señor.
Hoy nuestra vida está depositada en tus manos y sabemos, Señor, que tú tienes el control. Bendice a mis hermanos, a cada uno de los hermanos que están conectados, Señor. Gracias, que tu misericordia, tu bondad, tu amor no nos hagan falta, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Les amamos, hermanos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos en nuestras próximas transmisiones. Que el Señor les bendiga. Buena noche.